Años, años, años hace que quiero hablaros sobre este libro de Schopenhauer y sobre las curiosas ideas que tiene sobre la libertad y sobre la soledad. Hola, yo soy Óscar, esto es Spanish with Quotes, o como decimos en la lengua de Baltasar Gracián, español con citas, tu canal de YouTube para mejorar y aprender español en nivel avanzado con citas y frases célebres. ¡Vamos allá! Quien no ama la soledad es porque no ama la libertad, pues únicamente se es libre cuando se está solo. Hola. Primero, que el título del vídeo es un poco clickbait. Lo es, lo admito. Pero es interesante. Sí que es verdad que hace tiempo que me interesa esta frase de Schopenhauer, que está recogida en este librito, que se titula Aforismos sobre el arte de vivir, publicado por la editorial Alianza. Lo cierto es que lo que dice Schopenhauer en su frase, que ahora leeré completa y dentro de un contexto, a mí personalmente me parece muy interesante y puedo llegar a estar de acuerdo con él, comprendiendo muy bien el qué dice exactamente y por qué lo dice. Voy a repetir la frase que dice: quien no ama la soledad es porque no ama la libertad, pues únicamente se es libre cuando se está solo. En este mismo libro, que como veis tengo súper subrayado porque es muy interesante, está hablando de las cualidades del hombre feliz, y me parece muy curioso que diga esto de la libertad, de amar la libertad, cuando justo 4 páginas antes, el capítulo número 6, esto aparece en el capítulo 9, en el capítulo 6 dice: toda limitación proporciona felicidad. Bueno, estas frases, estas afirmaciones, en apariencia contradictorias, yo creo que no lo son tanto. Schopenhauer ama la libertad y ama la soledad, y según lo que podemos deducir de su cita, para él la libertad procede precisamente de la soledad, porque él o alguien está solo es porque puede ser feliz. Bueno, esto lo tenemos que enmarcar también en su idea de lo que es la felicidad. Schopenhauer ofrece una serie de recetas, de consejos para alcanzar la felicidad, y entre ellas, bueno, habla de que es plenamente feliz. De hecho, lo tengo marcado también por aquí. Dice: toda actividad puramente intelectual aportará al espíritu capaz de desempeñarla mucho más que la vida real. También afirma que la vía más segura para evitar ser muy desgraciado, ya sabemos que Schopenhauer era el colmo del optimismo, la vía más segura para evitar ser muy desgraciado es mantener lo más bajo posible el nivel de las aspiraciones propias, consideradas en relación con los medios de que se dispone. Bueno, y ofrece una serie de recetas, de trucos, de ideas para alcanzar la felicidad. Una de ellas, como hemos visto, es la de la actividad puramente intelectual. Entonces, según el pensamiento de Schopenhauer, si para ser feliz algo que aporta la felicidad es el trabajo intelectual, de ahí deducimos que el trabajo intelectual necesita de soledad, y tendremos soledad si no tenemos a nuestro cargo familia, trabajo, preocupaciones. Y aquí es donde llegamos al razonamiento final de que se es más libre cuando se está solo. ¿Y para qué ser libre?
para dedicarse al trabajo que quiere hacer, que es el trabajo de pensar, de filosofar, de dar... La cuestión es que para mí, bueno, me parece interesante, puedo llegar a estar de acuerdo con él, pero creo que es difícil aplicarlo a la vida real, porque no todo el mundo, para empezar, quiere ser exclusivamente intelectual, y no todo el mundo creo que vea como un problema el tener una relación, una familia, una pareja, alguien. Yo creo que no estoy de acuerdo. Por otro lado, también hay que tener en cuenta una cosita que se le olvida al señor Arturo Schopenhauer recordarnos, y es que él era libre, estaba desligado de preocupaciones de familia, porque su padre fue un industrial que amasó una pequeña fortuna y que al morir, Arthur Schopenhauer, heredarla, le permitió vivir cómodamente sin dar palo al agua y dedicándose a lo que le gusta, que es filosofar. Además, no es menos cierto que mucha gente no soporta tan bien esta soledad, a pesar de tener trabajos intelectuales. Con lo cual, no sé, yo creo que no estoy al 100% de acuerdo con lo que dice Schopenhauer en esta frase. ¿Que está muy bien y muy interesante estar solo? Por supuesto, eso no lo voy a negar. Pero también es cierto que lo mejor, quizá, si es posible, es estar solo en compañía. Eso es lo más divertido. Si te está gustando este vídeo, te pido que le des al like y que lo compartas. Algo muy fácil para ti que a mí me ayudará mucho. Por cierto, si quieres, puedes aportar tu opinión en los comentarios y me encantaría poder charlar contigo sobre este tema, y creo que para ti podría ser una buena oportunidad para practicar tu español. En la descripción del vídeo puedes encontrar un enlace para saber cómo reservar una sesión conmigo. Bueno, pues vamos a pasar a la parte lingüística, si os parece, y en primer lugar, lo que vamos a analizar son tres aspectos. Primero, el principio de la cita, quien no ama la soledad, como vemos aquí. Lo que hay interesante en esta primera parte de la frase de la cita es el pronombre relativo quién. Y aquí lo que yo quería recordar, en este caso recordar porque es algo que seguro que conocéis perfectamente, es que las diferentes opciones que tenemos son... Uy, espérate, ¿dónde está? Aquí. Aquí. Las diferentes opciones que tenemos para introducir una oración relativa son, por supuesto, cuando hablamos de persona, ¿quién?, como tenemos en la frase, pero luego también tenemos, y es lo más frecuente en español, el que, la que, los que y las que. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me gustaría a mí subrayar en este caso? Pues el hecho de que si utilizáramos alguno de estos cuatro formas con artículo, al tener artículo deberíamos hacer referencia a un antecedente concreto, masculino o femenino. Cosa que el antecedente quién o quiénes, también es posible, lo escribo sin que no se vea muy bien, o quiénes, no tenemos este problema, porque tanto quién como quiénes es un antecedente, es un relativo que hace referencia a un antecedente persona, pero sin dar más información sobre el género de dicho antecedente. De todos modos, quiero recordar que en español no es correcto, no es posible utilizar el relativo quién cuando el antecedente está explícito delante en una oración relativa especificativa. Por ejemplo, no podría decir, vamos a escribirlos para que se vean claros, no podríamos decir la chica quien vino ayer es
Marta. Uy, ayer. Bueno, ahora lo corregimos. ¿Quién vino ayer? Es Marta, ¿vale? Esta opción no es correcta. Aquí deberíamos usar ¿qué? El quién solo es posible utilizarlo cuando no hay antecedente o cuando hay una preposición o bien en una oración explicativa. El segundo aspecto del que quería hablar se trata de aquí. Se es, se está. Vale, simplemente es para recordar la función del pronombre se, que en este caso es una marca de impersonalidad. Ah, pues sí, es una marca de impersonalidad, ¿vale? Del mismo modo que podríamos decir la gente es libre cuando la gente está sola, o las personas son libres, o los hombres, en el caso de este pensador, son libres, etc. Pero bueno, una manera muy frecuente de usar la impersonalidad o de manifestar la impersonalidad en español es con el pronombre se. Por cierto, no lo he dicho, pero el traductor de estos aforismos sobre el arte de vivir es Fabio Morales, como he dicho, es edición de Alianza. Es una editorial que aparecerá con mucha frecuencia en estos vídeos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale al like, como te decía, y suscríbete para no perderte los próximos vídeos. Así YouTube te avisará. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!